Somos retransmitidos por Pública FM, Quito, Guayaquil y Cuenca 105.3, Manta 88.1. Y el pasado miércoles nos enterábamos de aquella mala noticia y preocupante de que un tribunal de la provincia del Chimborazo, en Riobamba exactamente, sentenciaba ya en primera instancia al cabo Santiago Olmedo de la Policía del Ecuador por haber, según fallo de los jueces del Tribunal de Jueces de Chimborazo, de haber extralimitado su uso progresivo de la fuerza al usar su arma de fuego para repeler a dos delincuentes a los cuales abatió. A propósito, el presidente de la República inmediatamente reaccionó en su cuenta de Twitter y dijo lo siguiente: al cabo Santiago Olmedo, a su familia y a la Policía del Ecuador, lo vamos a compartir ahora. Por el momento, se esperará el fin del proceso de las instancias correspondientes del sistema judicial para proceder a buscar vías que garanticen la libertad de este servidor policial. Lo respaldamos con hechos. Asimismo, la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, también se pronunció en su cuenta y dijo lo siguiente: es insólito que un servidor de la Policía de Ecuador que utiliza su arma de fuego para salvar la vida de un ciudadano sea condenado. Santiago Olmedo cumplió con su deber. Apoyaremos al cabo Santiago hasta que recupere su libertad. Y más allá de lo jurídico, porque claro, hay muchísimas reacciones, sobre todo en redes sociales, de rechazo a la decisión de los jueces, un apoyo total a la policía, pero una indignación, la sensación de indefensión que tenemos los ciudadanos se evidencia con este tipo de fallos. Repito, no quiero entrar a juzgar el fallo como tal porque muchos especialistas penales, y vamos a compartir esta mesa de trabajo precisamente con uno de ellos, el doctor Roberto Calderón, que ya nos escucha y nos ve a esta hora, es si efectivamente el uso progresivo de la fuerza está tipificado en algún articulado del Código Integral Penal, porque el policía ha sido juzgado por el COIBE, este código penal que establece penas cuando hay un crimen. En este caso se lo está juzgando por el asesinato de dos delincuentes. Es un poco complejo, por eso hemos invitado esta mañana al doctor Roberto Calderón, es un abogado penalista y experto en temas criminológicos. Doctor Calderón, buenos días. Buenos días, un saludo para toda la audiencia. Bueno, más allá de esa euforia que tenemos los ciudadanos e indignación por la sentencia al policía, porque vamos, aquí se sentencia mucho más rápido a un policía que a un delincuente. Repito, más allá de esa indignación que podemos tener los ciudadanos, efectivamente el fallo, luego de la acusación fiscal, daba razón en el sentido de que sí hubo un exceso de uso de la fuerza. No sé si usted ha tenido acceso a la sentencia como para hacer un análisis jurídico. Bueno, la sentencia como tal no ha sido promulgada por el Tribunal Penal. Lo que existe es un acta que se la puede encontrar en el sistema SATGE de la función judicial, y en dicha acta lo que encontramos es un extracto de lo que fue la decisión de los jueces. Esencialmente, ¿qué es lo que dice esta decisión? Que se le condena a Santiago Olmedo a 3 años de prisión con 4 meses, así como una indemnización de 10 salarios básicos del trabajo, una indemnización, de $10,000 a cada una de las familias de los fallecidos, así como me parece que es 10 salarios básicos del trabajador como multa. Esa es la decisión de los jueces en esencia, y la motivación completa, es decir, la sentencia donde se explique de mejor forma los motivos por los cuales arriban a esta decisión, es la que está por ser notificada todavía a las partes. Lo que tenemos y lo que tienen las partes procesales de momento es nada más un extracto de lo que es la decisión de los jueces. Ahora, lo que ha dicho la comandante de la policía ayer precisamente en el velorio de un policía que también fue abatido por un pillo, por un delincuente, decía que hay una indefensión jurídica de la actuación para los policías, o de la actuación de los policías, porque claro, no se especifica efectivamente en ninguna norma
ecuatoriana que el policía pueda hacer uso progresivo de su arma de fuego, más allá de que lo establecen los procedimientos y los protocolos internos, en un caso de esos. Son fracciones de segundos, son en ese momento, vamos, no lo he pasado yo, pero seguramente los policías que son entrenados para eso tienen esa capacidad mental de saber reaccionar y con prudencia al momento de enfrentar a un delincuente armado. Más allá de que si sea una pistola o un arma blanca. El tema es que está armado y el policía tiene que pues actuar de acuerdo a sus procedimientos. Es más, veíamos ayer, no sé si usted lo vio, un video en redes sociales también de un policía en Guayaquil que también repelió a dos pillos, un sacapintas que estaba en el suelo con la moto, y el policía dudó, porque con todos estos antecedentes me imagino que los policías de ahora tienen hasta temor de usar su arma de fuego. ¿Cómo deja efectivamente en indefensión a la policía estas normas que reglamentan el uso de armas para los policías? Lo que se debe analizar es que estamos en una situación de una falta de una legislación adecuada para el trabajo policial. Y esto está violando el artículo 160 de la Constitución, en que dice que los policías, los miembros de la fuerza pública deben tener sus propias leyes, su propia legislación para juzgar estos casos, y lo que estamos haciendo es juzgando con la legislación común, es juzgando con de acuerdo a las circunstancias de una persona que, por ejemplo, estaría haciendo un acto de legítima defensa, pero la misión del policía va más allá de esto, porque la misión del policía no es solamente defenderse o defender a terceros, sino que para reprimir el delito, cuando se encuentran en fuga los que perpetraron pues estos actos antijurídicos, tiene que perseguirlos, tiene que de alguna forma atraparlos, someterlos y llevarlos ante la autoridad competente. Es decir, las circunstancias son diferentes y es por eso que el artículo 160 de la Constitución dice que deben estar sujetos a leyes específicas que regulen sus derechos y obligaciones. Se los está juzgando con el Código Orgánico Integral Penal, que es una ley común y no es una ley específica. Además de eso, la Constitución en el mismo artículo dice que estos delitos, cuando son cometidos dentro de su misión específica, serán juzgados en las salas especializadas en materia militar y policial pertenecientes a la misma función judicial. Estamos hablando de jueces con especialización. La pregunta sería, ¿cuál es la especialización que tienen los jueces que actuaron en el caso de Santiago Olmedo para haberlo juzgado? Porque caso contrario se lo estaría distrayendo de los jueces que debieron ser competentes para juzgarlo. Podría haber ahí un problema de competencia porque la Constitución señala que sean tribunales especializados. Habría que ver si es que son jueces especializados o no, caso contrario se lo distraería de su juez natural. Precisamente la comandante Varela dijo ayer en Guayaquil que se debe abrir salas especializadas en este tipo de situaciones. Es decir, como usted bien lo dice, jueces especializados en una materia que tenga que ver con seguridad pública, por ejemplo, y que además en la Asamblea ya hay algunas leyes que no pasan del primer informe para el primer debate relacionado a este tema. Es decir, hay esa falta de, primero, jueces capacitados para este tipo de salas especializadas y segundo también juzgados especializados solo para juzgar y analizar este tipo de situaciones cuando un policía hace uso de su arma de fuego y podría haber una extralimitación, porque ahí queda muy digamos, discrecional este tema de los derechos humanos, que se habla de que las personas también tienen derechos, el caso de los delincuentes, etcétera, etcétera. Por supuesto, cuando la Constitución habla de leyes específicas, en este caso, Santiago Olmedo y otros policías que están siendo encausados penalmente están siendo juzgados con un reglamento que se expidió en el año 2014, que es el reglamento del uso progresivo de la fuerza, pero la Constitución claramente dice leyes. Este reglamento escueto de 33 artículos es el que se está utilizando cuando se aplica la sanción de extralimitación de un acto de servicio. Y los tribunales, la justicia que debe juzgar este tipo de actos, tiene que ser justicia especializada. Si el Estado no le da esa garantía de legislación adecuada, como dice la Constitución, y tribunales especializados, entonces estamos frente a una vulneración de sus derechos como procesados. El pasado 15 de enero, el sábado, aquí en Quito, en Cotocollao, sucedió algo similar a lo que sucedió en Guayaquil con la muerte del sargento Las. Un policía también impidió el asalto de un local con dos delincuentes armados y uno de ellos murió. Y también el policía está siendo procesado por un delito de asesinato.
¿Sería el mismo caso del de Santiago Olmedo? Es decir, ¿podríamos tener un suceso similar? Es decir, ¿cómo pueden actuar los jueces? Más allá de que evidentemente no podemos adelantarnos a su criterio jurídico, pero ¿sirve como un antecedente lo que ustedes llaman esta... se me va el nombre de la figura jurídica. Un precedente, tal vez. Un antecedente judicial. Si hay una sentencia sobre un caso similar y eso puede servir a estos nuevos jueces para juzgar a este policía, ¿podría usarse? En cierta manera, yo considero que nuestro sistema legal, al tener una ley estricta que es como una camisa de fuerza para los jueces, les obliga a imponer esa ley. Es distinto, por ejemplo, del sistema norteamericano, donde la ley, de acuerdo a los precedentes, de acuerdo a la jurisprudencia y a las variaciones que existe en las circunstancias, le permite al juez una mayor flexibilidad para irse incluso en contra de lo que dice el derecho, pero sobre todo para que pueda impartir justicia. Existe un filósofo del derecho de apellido Couture que decía en el Decálogo del Abogado: lucha por la justicia, y cuando encuentres en conflicto el derecho con la justicia, escoge siempre la justicia. Es decir, que los presupuestos legales, lo que está legislado, lo que está en nuestras leyes, muchas veces, de acuerdo a las circunstancias, no son aplicables para poder impartir adecuadamente justicia. Y en nuestro sistema, como le he dicho, viene a ser una especie de camisa de fuerza para los jueces, en que digan: yo sé que esto a lo mejor es injusto, que esto puede lesionar más a la sociedad, pero tengo que aplicarlo porque así dice la norma legal. Entonces, esta camisa de fuerza lo que está produciendo es un efecto psicológico en los servidores de la fuerza pública, específicamente la policía, que les va de alguna forma a causar una sensación de que si es que no actúan, ellos estarían en una mejor situación, porque si es que actúan, van a ser procesados penalmente. Recordemos lo que ocurrió en el año 2019 con una señora embarazada, en que su pareja pues la degolló, cometió un delito de femicidio, y nadie de la fuerza pública, ninguno de la cantidad de más de una decena de policías que se encontraban en el lugar, quiso hacer uso de su arma de fuego. Todos mencionaban que si hacen uso de su arma de fuego, ellos se van a ver involucrados en un proceso penal, pueden ser sentenciados. Entonces, la sociedad se está preguntando: ¿qué ocurre? ¿Qué va a pasar cuando yo sea víctima de un acto delincuencial y la policía no quiera hacer uso de su arma de fuego, no quiera defenderme, no quiera actuar ante un ataque inminente, porque va a preferir quedarse de brazos cruzados? Eso es la sensación, eso es lo que está ocurriendo actualmente por esta falta de legislación adecuada y esta falta de creación de tribunales especializados para este tipo de delitos. Doctor, entonces, justificada la reforma a la justicia que el presidente quiere impulsar con esto y eliminar el Consejo de la Judicatura, por ejemplo, como también lo ha dicho. Pienso que es importante, cada vez que se hacen los anuncios de que va a haber una reforma a nivel judicial, que exista también la garantía que esa reforma no va a ser utilizada para acomodos políticos. Porque en nuestro país tenemos, pues, de larga data una tradición de buscar arreglos en la justicia que terminan resultando en intromisión. Si es que el presidente Lasso puede dar esa garantía de que las reformas, los arreglos o los cambios que él considera necesario impulsarlos, sea en una reforma constitucional, tiene que haber la garantía de no causar una interferencia en el sistema de justicia. Por interferencia me refiero a que no exista, pues, políticamente acomodos que de alguna forma puedan beneficiar a una fuerza política u otra. Eso sería lo importante. Pero sí es necesario realizar esa reforma, porque vemos que el sistema de justicia, por más que hagan funcionarios judiciales, jueces, lo posible, fiscales que tenemos excelentes, de alguna forma se está quedando corta, no solamente en infraestructura, sino en presupuesto frente a las necesidades diarias. Se demora muchísimo el despacho de los jueces, las citaciones son bastante complejas en la parte civil. Existe además, pues, a nivel legislativo ciertas fallas, como el procedimiento privado de acción privada, en que si no se ha podido citar a la persona que está querellada, no existe una forma, de acuerdo a la ley, de hacerla comparecer con la fuerza pública, y lo que hacen es esconderse y que el sistema, pues, prescriba en un tiempo. Entonces, hay ciertas fallas. Mucha gente dice, las leyes, esta es la percepción que tiene la gente, que las leyes están hechas en favor de la delincuencia. Yo pienso que sí se puede ajustar ciertas cosas a nivel legislativo, pero a nivel judicial hay mucho todavía por arreglar. Y la sensación de indefensión que tenemos los ciudadanos es terrible. La verdad que tenemos un miedo, porque ni la policía se salva de ser enjuiciada. Los policías, bien, gracias. Doctor Roberto Calderón, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Saludos a todos. El abogado penalista Roberto Calderón.